Estamos a la espera de que el asambleísta Torres active su micrófono para poder escuchar su intervención en este primer debate. Está teniendo problemas de conectividad el asambleísta Esteban Torres, representante de la provincia de Tungurahua. El asambleísta Franklin Samaniego también hablaba sobre la democratización del acceso a la tecnología que nos pone frente a riesgos y peligros, y es por eso que se plantea este proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Dijo que el hostigamiento también se debe tipificar como una conducta dolosa. Además, explicó que ese paquete de reformas se acopla a instrumentos internacionales. El asambleísta Samaniego, al inicio de su intervención, dijo que en el país han incrementado los casos de violencia digital y tenemos que decir basta a todos los tipos de violencia como sociedad. Además, puntualizó que la digitalización fue más acelerada por la pandemia. En ese momento, el asambleísta Esteban Torres. Técnico. Quiero dar mis observaciones de carácter jurídico de este proyecto que implica una reforma al COIP y, por supuesto, a la Ley Orgánica Integral Penal e Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Y lo que dice el título, que creo que es importante, es para prevenir la violencia sexual digital. Mi pregunta a todo esto es, ¿cuál es el fin de la ley? ¿Dónde está la esencia de esta reforma? Porque para mí son claros la exposición de motivos, pero la estructura del proyecto no está tan clara. Se reforman únicamente 3 artículos sobre violencia sexual en el COIP y, sin embargo, se reforman 7 artículos sobre temas de manejo y protección de datos, no todos relacionados con índole sexual, es decir, son incorporaciones positivas, creo yo, son necesarias, positivas, pero alejadas de la esencia del proyecto. Son 7 artículos en este sentido y, adicionalmente, fuera del COIP, una reforma a 2 artículos de la Ley Orgánica Integral para prevenir la violencia contra la mujer. Me voy a centrar en 2 temas, espero que el tiempo me alcance. Lo primero es la incorporación en el proyecto del artículo 166.1, el famoso ciberacoso sexual, a continuación del actual artículo 166 que trata el acoso sexual. Creo que es un artículo con un tipo penal muy abierto y lo que quiero plantear en la discusión y en el debate a los asambleístas en este pleno es si es realmente necesaria la inclusión de este nuevo artículo o con una pequeña reforma, especialmente al último inciso del artículo 166, podríamos tener una norma mucho más clara, más directa y más útil para los ciudadanos, especialmente las mujeres que sufren violencia sexual digital. Ya lo mencionó el asambleísta Cucalón y tengo yo exactamente la misma duda. Cuando en el artículo 166.1 se dice que la persona que por sí mismo o por terceros, en forma directa o por medios tecnológicos o digitales presentes o futuros, esto no tiene ningún tipo de sentido. ¿Estamos hablando acaso de algún algoritmo que se programa, pero el rato que se ejecuta y hace daño se convierte en presente? Eso no tiene sentido en el artículo 166.1. Adicionalmente, en este artículo se incorporan 9 verbos rectores a los que se les dice vigile, persiga, moleste, presione, intimide, insulte, denigre, domine, perturbe. Y la conducta, el hilo conductor de estos verbos, lo dice el artículo 166.1, se da con el fin de establecer contacto con ella, es decir, la persona afectada, para incitarla a algún acto de naturaleza sexual. Me parece que el artículo no es nada directo, no va al grano. ¿Cómo se podría interpretar a futuro el verbo incitar? Si según la Real Academia Española significa inducir a la fuerza a alguien a una acción. Y eso está ya previsto en el artículo 166, especialmente en el primer inciso, cuando se dice, cuando implica alguna subordinación de la víctima, es decir, hay fuerza. Ya está este elemento en el artículo 166 actual.
En ese sentido, considero que está mal estructurado el artículo 166.1. La redacción no es directa y, a diferencia de lo que ya dijimos en esta reforma, que dice con el fin de establecer contacto para incitar a un acto, veamos lo que dice el 166, es mucho más claro. Persona que solicite algún acto de naturaleza sexual. Y lo mismo está establecido en el actual 166, tercer inciso, persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la integridad sexual de otra persona. Con incluir simplemente una frase que diga por medios digitales o telemáticos, creo que cumpliríamos de forma más directa, precisa y con técnica penal el fin que busca esta ley. Luego vamos al segundo inciso, que es una copia básicamente de lo que establece el segundo inciso del actual artículo 166, no varía mucho. Vamos luego al tercer inciso del 166.1, entendible, creo que no hay mayores objeciones ahí. Y vamos, eso sí, al cuarto inciso, que me parece absolutamente innecesario, que nos dice cuando el producto de la afectación a la salud emocional de la víctima de este delito se deriven o se hayan derivado conductas autolesivas a la víctima. Se sobreentiende en los verbos rectores del 166.1 que todos esos verbos rectores, o al menos la mayoría, ya están generando un daño. Cuando hablamos, por ejemplo, de molestar, que a una persona le moleste algo es porque le está generando un daño. Que a una persona se siente intimidada es porque ya ha recibido ese daño. O que alguien se sienta denigrado significa ya que ha recibido un daño o está experimentando un daño. Por lo tanto, yo creo que el cuarto inciso es absolutamente innecesario en esta reforma. El quinto inciso, y eso también se mencionó ya por parte de un comisionado, a mí me parece absolutamente inaplicable. Quien sea sentenciado por un delito quedará inhabilitado durante el tiempo que dure la pena para el acceso a medios digitales. Eso es imposible. ¿Cuántos medios digitales? Vamos ahora, ¿qué estamos hablando del Wi-Fi? Estamos hablando de entrar a hacer una cuenta en alguna red social que además proliferan cada semana nuevas redes sociales. ¿Quién va a controlar eso? ¿Quién va a evitar que esa persona se registre con otro correo, con otro nombre, como de hecho sucede ya con las cuentas trolls, que de hecho se utilizan para denigrar y afectar a las personas en todos los ámbitos? Entonces, es absolutamente inaplicable el quinto inciso del artículo 166.1. Vamos ahora al sexto inciso, en donde se trata el famoso tema de evitar la revictimización. Yo, créanme, estimados señores asambleístas, nunca entiendo bien qué significa o qué se entiende por revictimización y dónde están los límites entre investigar hasta el final o revictimizar. Entonces, cuidado también, esto implica que no hay preguntas por parte, si esto termina en fiscalía, para investigar un hecho y ya con eso se puede sancionar a una persona. Me parece que este es un término que debe estar mucho más debatido y discutido. El inciso final del 166 me parece entendible. Por razones de tiempo, señor presidente, me voy a centrar únicamente ya en el artículo 178.1, que es el otro artículo interesante respecto de el fin que busca esta ley y que se refiere fundamentalmente a la divulgación de contenido sexual explícito sin consentimiento. El artículo 178 actual, que estaría antes de este artículo si se llega a incorporar, se refiere ya a la violación a la intimidad. Y hago la misma pregunta y la misma inquietud. ¿Hace falta incorporar este artículo o primero ya estaría la misma conducta en el actual 178 o lo mejor es modificar el 178 o incluir de alguna manera lo que busca esta ley para que esto esté en la reforma que se está discutiendo? Se dice, por ejemplo, algunos temas especiales, verbos rectores en este nuevo artículo 178.1. Estamos hablando de divulgar, revelar, viralizar. Viralizar es un término muy ambiguo, porque una sola persona no puede viralizar un contenido. Para viralizar se requiere la acción colectiva, no de pocas personas, de muchas personas. Contenido viral se podría entender si supera unas, por ejemplo, en el caso del Twitter, unos 1,500 retweets, no sabemos. Pero ese término
no me parece técnico y, como les digo, además está fuera ya de la responsabilidad de una sola persona. Entonces, se incorporan estos verbos, divulgar, revelar, viralizar, cuando el 178 dice lo siguiente muy claro: la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, evidentemente, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, tiene su pena. Difundir o publicar creo que es exactamente lo mismo que divulgar o revelar. Se está repitiendo ya lo que establece el artículo 178 actual. De ahí vienen dos circunstancias concurrentes en el 178.1 que las ponen en el artículo. Está el hecho de que se produzcan sin el consentimiento de la víctima, ya está esto clarísimo en el artículo 178 actual. Y lo segundo, que cause un daño, lo cual sí es novedoso, porque eso no está establecido en el 178 y le estamos dando una consecuencia ya a la acción, es decir, que esté causando daño. Quizás eso tiene que estar contemplado. El segundo inciso de este propio 178.1 dice, no se entiende realmente, yo creo que se tiene que eliminar. Dice que se va a sancionar con la misma pena del párrafo, entiendas esto, cuando el contenido difundido sea extraído de cualquier dispositivo electrónico que no sea propiedad del infractor, sea que éste haya sido encontrado, perdido, robado o hurtado. Yo no entiendo. ¿A quién se está sancionando? ¿Al que le robaron el celular pero no difundió el contenido? ¿Al que encontró el celular pero difundió? En ese caso ya sería el del primer inciso. Es absolutamente inentendible. Se tiene que eliminar este inciso porque realmente no tiene ninguna lógica en el texto. Vamos ahora, el siguiente inciso es entendible. Vamos al cuarto inciso. Ahí se incorpora un nuevo verbo. Dice, quien comercialice. Comercializar, que es un verbo distinto porque significa que hay algún tipo de retribución económica o lo que sea por comercializar este tipo de contenido. Está interesante. Ahora habrá que tener en cuenta también que vivimos en un mundo en donde hay incluso plataformas, me refiero a esta famosa plataforma OnlyFans, en donde hay contenido sexual explícito que se comercializa, al cual puede tener acceso una persona si paga una suscripción y que eventualmente podría incluso sacarlo y difundirlo por su cuenta. En todo caso, interesante. El último inciso ya por el tiempo, el noveno inciso, perdón, lo mismo. No se entiende lo que está en el otro artículo, cómo a alguien se le va a inhabilitar de usar medios, quién va a ser el policía, cómo va esa persona a darse cuenta que no están usando otro nombre, otra dirección. Eso es algo que sin duda se tiene que revisar. En lo que respecta a la reforma en el manejo de datos, creo que es positiva, pero sí me preocupan estos dos artículos que son el centro de la reforma, o al menos lo popular de la reforma, con este tipo de inconsistencias jurídicas que no se entienden y que además a veces me da la sensación quizás de que queremos agregar artículos cuando bien podríamos hacer modificaciones técnicas a los artículos ya existentes. Le agradezco, señor presidente, por darme la palabra y una buena tarde a todos los asambleístas. El asambleísta Esteban Torres destacó la incorporación del artículo 166.1, buenas tardes, que hace referencia al ciberacoso, por lo que propuso repensar la inclusión del texto. Además, combinó a revisar la redacción del mismo, ya que se incorporan 9 verbos rectores, dijo. En el uso de la palabra, el asambleísta May Montaño. Asambleístas, yo voy a referirme más a la parte humana de este tema, no sin antes